¿Qué pasa si el tratamiento utilizado para el control de la esclerosis múltiple no funciona? Si sigue habiendo recaídas, lesiones en la resonancia o si empeora físicamente la persona con esclerosis múltiple. Bienvenidos al programa 3, donde vamos a discutir este y otros temas. Mi nombre es Juan Ignacio Rojas, coordino la Unidad de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Mielinzantes del Hospital Universitario de CEMIC y el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, y junto con Jorge Chernicki vamos a llevar adelante este nuevo encuentro del ciclo de encuentros en esclerosis múltiple. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. La verdad que es un honor, vuelvo a repetir, compartir este ciclo. Creo que tuvimos muy buena repercusión en los dos anteriores, así que bueno, esperemos que este nuevo encuentro sea así. Esperemos. Jorge, ¿cuál es tu perspectiva y mirada de esto, la persistencia de actividad en el tratamiento? Y realmente, digamos, con esta nueva comunicación que estamos teniendo, independientemente del tratamiento personal mío, me da la pauta de que hay todo un aliciente y una nueva forma de poder tener una esperanza, una nueva esperanza para los que padecemos esta enfermedad. Definitivamente. Y es un tema que en los últimos años fuimos abordándolo de otra manera, de una manera más individualizada y quizás de una manera distinta. De todos modos, para poder tocarlo de otra manera, hemos invitado a un experto, una persona que lleva mucho tiempo trabajando en esclerosis múltiple y con lo cual vamos a discutir este tema, que es el doctor Ricardo Alonso. Ricardo es un neurólogo que trabaja en el Hospital de Ramos Mejía, que coordina centros de esclerosis múltiple y que con su experiencia nos va a ayudar a poder abordar este tema de la falla al tratamiento en esclerosis múltiple. Es un placer para mí poder compartir este espacio. Bienvenido, Ricardo. Hola, Juan. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Ricky, te voy a decir Ricky por la amistad y la confianza que nos caracteriza. ¿Es posible que, iniciado un tratamiento, siga habiendo actividad, que falle el tratamiento de un paciente con esclerosis múltiple? Es posible, totalmente es posible, y es algo que lo tenemos que abordar y hablar con nuestros pacientes desde el comienzo. Cuando hacemos el diagnóstico, cuando establecemos los primeros ejes de seguimiento y cuando terminamos de identificar cuál va a ser el mejor tratamiento para nuestro paciente, dentro de todo lo que tenemos que contar a nuestro paciente del camino que va a transitar, los meses y los años posteriores, tenemos que avisarles que es posible que el tratamiento que está utilizando no sea infalible. Qué importante eso, que ya apenas empieza el tratamiento, le avise al paciente diciéndole, puede modificarse. Es muy importante eso. Sí, totalmente. Acá la importancia es la comunicación y cómo también abordamos este tema. Lo que sí tenemos que siempre decirle a un paciente, y esto es un mensaje que tiene que ser transversal a todos los encuentros, es que un paciente con esclerosis múltiple hoy tiene que tratarse, tiene que recibir tratamiento. Ahora, el tratamiento que va a recibir lo va a recibir durante toda su vida, y eso es un interrogante. No sabemos si ese tratamiento le puede hacer mal, y esto se llama efectos adversos y tenemos que modificarlo por eso, o ese tratamiento en algún momento va a tener o va a dejar de tener la respuesta que nosotros esperamos. Está claro. ¿Y cuán frecuente pasa esto? ¿O puede pasar la falla? Bueno, es una pregunta que también nos hacen los pacientes, y ahí tenemos que pararnos en lo que nosotros más nos gusta, que son la estadística y la metodología, desde dónde vienen los datos. Si vamos a ver desde dónde vienen los datos y cómo nace un tratamiento, los tratamientos nacen desde lo que se denomina ensayos clínicos. Y ahí en los ensayos clínicos, que es la primera fase donde nosotros empezamos a ver cuán bien funcionan los tratamientos, a eso le llamamos eficacia, sabemos que un tratamiento que va a salir al mercado y que va a ser aprobado por agencias gubernamentales no tiene un 100% de eficacia, no es 100% infalible. Dependiendo del tratamiento, la eficacia puede rondar entre un 30, 40, 50, 60% de acuerdo a los tratamientos. Ahora, en la persona individual puede ser que el tratamiento sea eficaz y resulte óptimo para esa persona durante toda la vida, y eso también tenemos que decirle al paciente que le vamos a tratar, que ese tratamiento, por más que tengan estos datos, en esa persona puede ser completamente útil para toda la vida. Ahora, el paciente, cuando se siente que no le está haciendo efecto la medicación y se lo comunica a un médico, digamos, ¿se cambia automáticamente o, digamos, le dan un plazo para que pueda recuperar? Eso también hay que ir viéndolo caso por caso.
Es muy importante esto que decís vos, Jorge, que un paciente también se empodere de su enfermedad y pueda también tener algún termómetro para saber cómo está. Y esto no pasa muy seguido y muchas veces... ¿Les pasa o no? No les pasa. No pasa muy seguido. Okay. Muchas veces tenemos una mirada más pasiva de los pacientes, dejando que el médico, por así decirlo, se dé cuenta de las cosas que pasan. Pero es muy importante esto también de tener cuál es el feedback que tiene un paciente de cómo se va sintiendo. Ahora bien, algo importante que hay que tener en cuenta, que no todos los síntomas que sienta un paciente y una persona con esclerosis múltiple a lo largo de su vida pueden ser relacionados porque el tratamiento no está funcionando bien. Y es algo que tenemos la obligación nosotros como médicos de poder diferenciar. ¿Qué cosas que le pasa al paciente pueden significar que el tratamiento no esté funcionando bien y qué otras cosas pueden significar otros síntomas asociados a la enfermedad que no van a ser controlados por la medicación que estamos utilizando? Eso es un punto central, ¿no? El de que no toda actividad es igual a la actividad de la enfermedad, que pasa a ser una falla. Y la pregunta que surge es, ¿cuándo uno define una falla? ¿Cuánto tiene que tener de actividad de, ya sea una recaída, una lesión en la resonancia, para que vos en el consultorio te puedas sentar con un paciente y decirle, esto es lo suficiente para definir que el medicamento no está haciendo lo que queremos que haga, hay que sacarlo? Sí, lo primero que tenemos que tratar de llevar a la mesa y de comentarle al paciente qué significa falla del tratamiento. Falla del tratamiento, por decirlo de una manera más coloquial, es cuando creemos que el tratamiento no está cumpliendo la función de evitar el torrente de inflamaciones o la actividad de la enfermedad que nosotros estamos tratando de evitar. Ahora, esa falla terapéutica o esa falta de eficacia del tratamiento, desde hace muchos años la estamos midiendo con diferentes tipos de estrategias. De hecho, Juan, ustedes lideraron hace unos años un consenso donde muchos neurólogos de Argentina tratamos de establecer, bueno, a partir de qué punto considerábamos que un tratamiento no era eficaz y a partir de qué punto podíamos esperar. Esa era la gran pregunta, que un paciente siempre va a buscar, en nuestro caso, buscamos la eficacia el 100%. Y quizás desde el lado médico están conformes hasta dónde llegó la medicación. Mira, si un paciente tiene una recaída durante un tratamiento y ese tratamiento lleva un plazo de tiempo determinado donde nosotros podemos tomar un juicio de valor sobre ese tratamiento y esa recaída es lo sumamente importante para que el paciente se dé cuenta y nosotros como médicos nos demos cuenta, eso ya es una luz roja que se prende, una alarma que se va prendiendo. Las recaídas. Y estamos, claro, totalmente, y estamos viendo ahí una posible falla terapéutica, una posible falta de respuesta o respuesta subóptima del tratamiento y posiblemente en ese caso empezamos a establecer ya cierta dinámica de conversaciones con el paciente que probablemente una buena opción sería modificar el tratamiento. Eso es un ejemplo claro de cuando nosotros nos damos cuenta o un paciente se da cuenta que el tratamiento no está funcionando. ¿Y es común eso, que el médico pueda hacer el cambio del tratamiento? Y eso también va a depender desde dónde esté trabajando ese médico, o desde dónde lo veamos al caso, ¿no? Muchas veces nosotros como especialistas somos menos tolerantes o tenemos un umbral mucho más bajo para poder modificar un tratamiento. Y muchas veces nosotros como especialistas, un paciente que advertimos una recaída, rápidamente vamos a ir a buscar otro tratamiento. Pero también, y lo vemos nosotros con pacientes que vienen al consultorio y principalmente con neurólogos que no tienen tanta experiencia, y esto no habla mal del neurólogo, sino habla de lo infrecuente de la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad rara, que muchas veces vemos pacientes con el mismo tratamiento a pesar de haber tenido más de una recaída, más de una actividad inflamatoria. Y lo que nos dice la evidencia, ahí de vuelta vuelvo a la estadística, a lo metodológico, a los estudios que nos empiezan a enseñar cosas, que cuando un paciente presenta una recaída durante un tratamiento y ese tratamiento no es modificado, tiene más chance de presentar otra recaída y ese paciente además tiene más chance de tener un aumento en su discapacidad. O sea, un paciente que no estaba por ahí con dificultad en la marcha, empezar a tenerla, un paciente que no tenía que detenerse ante cierto tiempo de marcha, empezar a detenerse. O sea, ya empieza el paciente a tener algunos o a evidenciar algunos síntomas que antes no tenía. Entonces, para evitar que suceda esto, una de las opciones que tenemos hoy en día, porque tenemos una gran cantidad de tratamientos, es modificar el tratamiento. Está claro.
Ricky, está claro que no puede que el paciente siga teniendo actividad porque no sea el medicamento para ese paciente. Es decir, vos elegís el medicamento pensando de que es para ese paciente, lo empieza a utilizar el paciente y sigue teniendo actividad, no es el medicamento para ese paciente. Puede que haya otro factor que no sea ese que determine que el paciente use ese medicamento y siga teniendo actividad, que lo tengas que considerar, ya sea X, otro motivo. Sí, hablar de medicamento para ese paciente hoy es complejo porque hay ciertas ciencias médicas que nos sacan ventaja y nosotros lamentablemente estamos un poquito atrasados en el tema de poder individualizar exactamente qué paciente sería el ideal para un tratamiento. Voy a dar un ejemplo que lo hablamos siempre en el consultorio o en conferencias médicas. Hoy en la oncología, cuando se puede detectar cierto gen o cierta sustancia, que esa sustancia o ese gen me indica que el paciente ese sí o sí debería recibir este tratamiento. Y no debería recibir ni este, ni este, ni este. Y eso está establecido ya por diferentes estudios. Eso tan preciso que se llama medicina de precisión no lo tenemos en esclerosis múltiple. Entonces, hoy pensar que un tratamiento es ideal para un paciente es un poco complejo. Entonces tenemos que establecer ciertas pautas. Muchas de esas hasta vienen de la intuición, ¿no? Vienen porque no tenemos información hoy precisa, como esto que se tienen los oncólogos, por ejemplo, en decir esto es 100% va con este tratamiento. Entonces muchas veces nosotros pensamos que es el mejor fármaco, el fármaco que tiene un mecanismo de acción, es cómo actúa el fármaco y pensamos que es el mejor mecanismo de acción para esa persona, pero probablemente algunas veces no. Ahora, ¿puede pasar que suceda esta actividad y no tenga que ver el tratamiento? La respuesta es sí. Una de los grandes ejemplos es la adherencia, que el paciente no cumpla las indicaciones de la posología, o sea, de cómo debe tomar el medicamento. ¿Cómo sería eso? ¿Que el paciente no cumpla? A ver, en términos... Y mira, por ejemplo, si vos tenés hoy una angina y vas a un médico y el médico te da que tomes amoxicilina, una pastilla cada 8 horas durante 5 días, y vos decís, la verdad es que cada 8 horas a mí me molesta, entonces lo voy a tomar cada 2. Cada 12. Cada 12. O lo voy a tomar una vez al día. Y 5 días es mucho. Lo voy a tomar 3. Claro, el paciente toma la decisión. El paciente no cumple lo que la posología o lo que el médico recomienda. No es una imposición, es una recomendación porque está así establecido. Y ese paciente por ahí probablemente no se cure de la angina. Si lo llevamos a esclerosis múltiple y un tratamiento debe ser tomado todos los días, por ejemplo, una pastilla tomada todos los días y el paciente por ahí se cansa, o alguna vez la obra social... ¿Y es común que pase eso? Y es común. Mira, nosotros hicimos un estudio donde participó el grupo de Juan hace algunos años, donde establecimos algunos de estos parámetros en ciertos hospitales de América Latina, y era tan común que casi hasta un 50%, de acuerdo a algunos fármacos, no eran cumplidos de la manera que se debía cumplir. O sea, estamos hablando de 1 de cada 2 pacientes no cumplían de acuerdo al fármaco, ¿no? Hay fármacos que son más complejos para cumplir a rajatabla la posología y otros menos complejos. Pero sí, es un factor que tenemos que mirar, es un factor que tenemos que preguntarle al paciente, y nosotros como médico tenemos que saber si el paciente está cumpliendo, obviamente, el tratamiento. Está clarísimo que puede estar el factor de que no sea en principio el medicamento, que uno se va a dar cuenta en el seguimiento, es decir, no hay un test antes de utilizar el medicamento, sino es empezar a usarlo y ver si responde o no responde. Y el otro factor importante es justamente que se utilice como tenga que ser utilizado. Los medicamentos en definitiva funcionan en la medida que se utilicen como tienen que ser utilizados, que es lo que plantea Ricky, y muchas veces uno no lo tiene en cuenta. Empezamos a ver que sigue habiendo actividad, lesiones en la resonancia, y pensamos de que es por el medicamento, y en definitiva es porque no está siendo utilizado la medicación. Pero en el caso que el paciente cumpla a rajatabla con la medicación y no genera la expectativa, sino al revés, que se pone, totalmente distinto a la patología que tiene, ¿qué se hace? ¿Se cambia absolutamente? Bueno, sí, a ver, por ahí también es importante que un paciente sepa con qué nosotros medimos que un medicamento funcione como nosotros queremos que funcione, o que el medicamento, a pesar de estar bien prescripto y de que el paciente lo cumpla, no esté cumpliendo con la función. Y para eso vamos a tomar 3 o 4 parámetros. El parámetro más importante es el tema de recaídas,
que lo podemos evidenciar nosotros como médicos o muchas veces los pacientes obviamente van a empezar a sentir algo diferente y van a concurrir a la consulta. El segundo parámetro es cuando nos tomamos 5, 10, 15 o 20 minutos en el consultorio para revisar a un paciente. Todo esto que hacemos, las maniobras con los brazos, con las piernas, con el martillo, con el diapasón, etcétera, después le ponemos un número y ese número vamos a comparar cómo estuvo la consulta anterior, que puede haber pasado 3 o 6 meses, que el médico no se va a acordar y para eso tiene que recurrir a la historia clínica. El tercer parámetro importante es un parámetro muy duro y es un parámetro mucho más objetivo que el propio examen físico o la propia sensación del paciente, que es la resonancia magnética, que es un estudio que se debe repetir de acuerdo a algunas indicaciones o en algunos casos específicos por lo menos una vez al año. Si la resonancia magnética muestra que hay más lesiones que la resonancia anterior o incluso hay lesiones que captan contraste, que es la sustancia que se da por vena, nos está hablando de que ese paciente está teniendo actividad nueva. Todos estos datos, lo que nos cuenta el paciente, lo que vemos en el examen físico, en la camilla y la resonancia magnética, nosotros los procesamos y terminamos sacando un veredicto. ¿El medicamento funciona bien o no funciona bien y vamos a modificar el tratamiento? ¿Y la inteligencia artificial en este caso puede adaptarse a esta nueva realidad para mejorar los síntomas? Sí, seguramente que sí. La inteligencia artificial ha empezado a demostrar en diferentes ciencias, no solo las médicas, sino otras ciencias, que es algo que se viene y viene para quedarse. Un ejemplo importante puede ser en la resonancia magnética. En la resonancia magnética, donde se puede utilizar cierto software de avanzada y nos puede ayudar, o les puede ayudar a la gente que se dedica a revisar las resonancias magnéticas, poder identificar lesiones que por ahí el ojo humano tiene menos precisión para identificar, y además para hacer estas comparaciones, porque tenemos que hacer comparaciones con imágenes anteriores, entonces muchos de estos software están ya procesando información nueva hasta poder identificar si esa lesión se podría deber a una lesión de esclerosis múltiple u otra patología. Todo eso nos está ayudando la inteligencia artificial. Obviamente que en Argentina por ahí estamos unos pasos por detrás que otras regiones del mundo, y en un lugar, por ejemplo, donde yo vengo, que es el hospital público, un pasito más para atrás, porque depende de cuánto acceso tengas a la tecnología, es la tecnología que vas a utilizar. Hoy en el consultorio, Jorge, con el martillito, con darle tiempo al paciente y viendo una resonancia convencional, la que se puede hacer en cualquier centro de Argentina, yo como neurólogo puedo identificar si un paciente puede o no tener una respuesta esperable, óptima o subóptima a un tratamiento. Está claro. Ricky, cuando identificás una falla, es decir, ya sea recaídas, lesiones en la resonancia, que van más allá de lo que esperarías, ¿qué haces? ¿Cuál es tu conducta? Es decir, ¿seguís esperando? ¿Le das un poco más de tiempo a la medicación? ¿Cuál es tu comportamiento en relación a ese tratamiento? Como siempre, lo primero es analizar el caso, es ver qué es lo que podría estar pasando cuando tratamos de establecer o de sacar distractores que por ahí estén explicándome lo que está pasando al paciente, y nos quedamos con que solamente o el principal responsable podría ser que el tratamiento no está cumpliendo la función esperable, esto es lo que llamamos respuesta subóptima del tratamiento. En ese caso, en la gran mayoría de los pacientes y en la gran mayoría de los casos, no te puedo decir el 100% porque ahí estaría entrando en un error, pero en la gran mayoría de los pacientes nosotros sugerimos modificar el tratamiento. Algunas veces es muy fácil esa sugerencia de modificación porque el paciente está con un tratamiento que nosotros llamamos de plataforma o de un tratamiento que le llamamos de una moderada eficacia, entonces tenemos para arriba mucho para ir. Por ejemplo, un ejemplo clásico, un paciente que esté con interferón, que esté bajo una respuesta subóptima, y yo tengo muchos tratamientos a cuáles moverme, muchos tratamientos, y ahí vamos a meter preferencia del paciente, comorbilidades, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en un tratamiento de lo que denominamos de alta eficacia, un anticuerpo monoclonal? Bueno, ahí vamos a tener pocas opciones y ahí es donde es más difícil y es un desafío para el médico y obviamente también para el paciente. Ahora, poder elegir un tratamiento. ¿La edad del paciente tiene que ver en todo esto? 100%. 100%. Hoy no es lo mismo diagnosticar a un chico, a una chica de 18 años donde sé que tiene
60 años más de enfermedad o de posibles tratamientos que diagnosticar una persona de 60 años donde sé que tiene otras comorbilidades y otras cosas que tengo que ir a ver. Me va de alguna forma a condicionar con qué tratamiento arranco, y en el caso de que tenga una respuesta subóptima a ese tratamiento, me va a condicionar a qué tratamiento voy. Eso es una pregunta muy importante. Algo interesante también es que hoy se habla de que uno cuando arranca un tratamiento tiene que pensar cuál va a ser los futuros tratamientos, cuál va a ser la secuenciación. Está en un punto, es correcto, porque tenemos que tratar de adelantarnos qué va a pasar, pero obviamente siempre que uno indica un tratamiento, espera que tenga una eficacia o una efectividad del 100%. Está clarísimo. Jorge, Yo creo que nos está dando, digamos, un resumen de la realidad. Sí. Y, digamos, como paciente, insisto, lo del paciente, es muy interesante escuchar que un médico está dispuesto a hacer un cambio de tratamiento. Porque a veces el paciente piensa, esto es lo que voy a tomar toda la vida y no sentí los cambios. Y te da una esperanza de poder mejorar. Definitivamente. ¿Qué 2 o 3 key message, highlight, te gustaría escuchar de Ricky si lo tuvieses la verdad, ahí en... Lo adopto y lo pongo en la mesita de luz porque me va a dar siempre información nueva. Es así. A mí me gustaría que dejes 2 o 3 mensajes clave en este aspecto de falla del tratamiento para cerrarlo. Que quieras compartir con la comunidad de pacientes o la comunidad de profesionales. Acá me gustaría hablarles tanto a los pacientes como a los médicos. Lo primero es esto de empoderar al paciente para que el paciente también pueda darse cuenta y poder percibir algunos síntomas nuevos y que rápidamente pueda consultar. Pero acá los puntos más importantes es saber que un tratamiento no es 100% infalible, con lo cual, una vez indicado un tratamiento, no nos tenemos que relajar, ni los médicos ni los pacientes. Tenemos que hacer un seguimiento del caso con una lupa muy grande, priorizando estos 3 pilares que yo mencioné: la comunicación médico-paciente, el examen físico del médico y la resonancia magnética. Muchas gracias, muy bueno. Bueno, gracias por haber participado. Definitivamente, muchísimas gracias, muy claros los conceptos. Recuerden suscribirse al canal para visualizar este contenido y por supuesto para sugerir otros contenidos y así agregarlos a la creación de nuestro contenido. Muchas gracias. Todos los tratamientos para esclerosis múltiple son muy costosos y pueden ser catastróficos para un paciente, y por eso es que deben estar cubiertos por el sistema de salud. De todos modos, en la práctica clínica puede que eso no se lleve adelante. Vamos a discutir este tema con la doctora Paula Barberá, que forma parte del Departamento de Legales de Esclerosis Múltiple Argentina. Jorge, ¿cuál es tu opinión y tu mirada desde este punto? Tengo muchas preguntas para hacerle, pero muchísimas, pero básicamente es, digamos, la autoridad estatal tiene la obligación de darle todos los medicamentos a los pacientes. Primero, gracias Jorge, gracias Juan por una nueva invitación. La autoridad estatal no tiene una obligación directa, sino que habría que separar un poco esta pregunta que vos me estás haciendo. Cuando una persona se encuentra con un diagnóstico de esclerosis múltiple, con una indicación médica, tiene que recurrir a esa entidad a la cual se encuentra afiliada, por ejemplo, una obra social o una empresa de medicina prepaga. Cuando tiene que recurrir al Estado es porque está fuera del sistema, dentro de lo que es el sistema de salud, que tiene 3 columnas o 3 subgrupos, lo que es las obras sociales, lo que es la empresa de medicina prepaga, lo que es la salud pública. Si vamos puntualmente a tu pregunta de la autoridad estatal, el Estado tiene una responsabilidad de velar por la salud de las personas. ¿Sí? Perdón, ¿responsabilidad o obligación? Responsabilidad y obligación. Okay. ¿Por qué responsabilidad y por qué obligación? Responsabilidad porque tiene que velar por el cumplimiento de las normas que garantizan derechos de todas las personas que forman parte de nuestra sociedad. ¿Sí? Pensemos que el derecho a la salud está dentro de la Constitución y no está
legislado, digamos, desde hace tanto tiempo. A partir de 1994, cuando se modificó la Constitución, recién ahí empezó a tener una injerencia importante en cuanto a lo que es el reconocimiento del derecho a la salud como derecho en sí mismo. Si bien está dentro de lo que es el derecho a la vida, está especialmente contenido dentro de la Constitución y de ahí el resto de las normas para que sea atendido. Pero el Estado siempre es garante de la salud de las personas. Entonces, cuando tenemos a un paciente que le indican un tratamiento, X tratamiento para su enfermedad, para su patología de esclerosis múltiple, lo que tiene que hacer primero es presentarse ante la entidad a la que se encuentra afiliado, ¿sí? Tiene que cumplir con ciertos requisitos, con estas obligaciones como afiliado para poder acceder a su derecho. Requisitos que son la receta, claramente, el resumen de la historia clínica, la justificación de por qué ese tratamiento y todos los estudios clínicos que hicieron que llegara el médico a esa conclusión. ¿Certificado de discapacidad también? El certificado de discapacidad puntualmente para lo que es una enfermedad poco frecuente como la esclerosis múltiple no hace falta. La ley de enfermedades poco frecuentes específicamente habla de un acceso integral, de una cobertura integral. No dice que el certificado de discapacidad es un requisito para acceder al tratamiento, ¿sí? Es decir, un certificado de discapacidad en el caso de la esclerosis múltiple puede ser un facilitador de acceso. Claro. El certificado de discapacidad facilita en un montón de otras cuestiones, incluso en cuestiones de beneficio social, pero no es un requisito para acceder al tratamiento de esclerosis múltiple. Esto es algo súper importante y que muchas veces lo escuchamos en personas que nos vienen a consultar, me dicen que no me dan el tratamiento porque no tengo el CUD. Claro. ¿Qué pasa? No todas las personas que tienen esclerosis múltiple tienen una discapacidad visible al ojo de la Junta Evaluadora que se lo otorgaría para determinar que sí tiene que acceder a un certificado de discapacidad. Entonces, sepamos también que el certificado de discapacidad certifica discapacidad, no diagnóstico. Ahí vienen un montón de otras cosas de la mano de lo que es el certificado de discapacidad, qué cobertura me habilita a tener por parte de la entidad a la que me encuentro afiliado. Me parece que eso es capítulo para otra charla. Pero para acceder al tratamiento de parte de mi entidad a la que me encuentro afiliado, necesito la receta, obviamente el diagnóstico, claramente, la historia clínica, la justificación del tratamiento y los estudios que llevaron al médico a hacer esa indicación médica. Y tiene que consultar, digamos, cuando tiene estas dudas, ¿hacia dónde? ¿Hacia EMA directamente? Sí, nosotros pedimos siempre de trabajar en equipo, ¿sí? Con los médicos que cuando se encuentran con un paciente que le dice, doctor, presenté la receta y me dicen que no, ¿por qué? Ese tratamiento no, porque tengo que hacer un tratamiento antes. Que ese tratamiento no me lo van a cubrir, pero me dan todos estos. Bueno, vayamos a ver, si te dan estos tratamientos, yo no estoy de acuerdo, yo médico tratante, no estoy de acuerdo, consulta a EMA, consulta en EMA, pedite un turno con la gente del área legal para que puedan orientarte en cuál es el paso a paso. A veces pasa que las obras sociales o las empresas de medicina prepaga le proponen al paciente, yo no te doy pero te propongo tal y tal medicamento. Antes de tomar una decisión, el paciente le sugerimos, cuando vienen a las entrevistas de orientación, que hablen con el médico. Claro. Y que el médico, en definitiva, es el último y el único que, de manera conjunta con su paciente, va a decidir cuál es el tratamiento más adecuado de acuerdo a la situación en la que se encuentra esa persona. Está claro que es un proceso en donde, con el diagnóstico, presentando la documentación, del otro lado, tienen que proveerle la medicación. Deben proveer la medicación. Deben proveerle la medicación. Y si no le proveen la medicación, tiene esta vía el paciente del asesoramiento como para poder recurrirlo. En el caso de que tenga la negativa por parte de su proveedor de salud, acercándose a las asociaciones de pacientes y asesorándose legalmente, ¿qué herramientas tiene para poder hacerse de la medicación el paciente? Esto es muy sencillo. El caminito es sin prisa pero sin pausa. Una vez que no siempre tenemos negativa por escrito. Eso también es importante. Porque muchas veces es un mensajito por WhatsApp
o un llamadito telefónico, no te vamos a dar cobertura o un silencio. Claro. Entonces, o directamente un rechazo en la mesa de entradas, yo esto no lo tengo en Vademecum, no te lo doy. Eso también es una negativa, informal, pero una negativa. Ante esta negativa, que puede ser la expresa o la informal, existe el paso siguiente, que es el envío de una carta documento. ¿Por qué? Porque para poder iniciar una acción judicial necesitamos agotar la vía administrativa. Esto quiere decir que tengo que agotar todo reclamo que tengo que hacer en la sede de la entidad en la que me encuentro afiliado. Entonces, una vez que me dieron una negativa expresa o me la dieron en un más o menos, aunque o no me contestan, ¿sí? en un mail, en un WhatsApp, como les decía, o un llamado telefónico, y no es algo expreso, bueno, vamos con la carta documento. La carta documento va a decir específicamente que, en función de la legislación vigente, tienen la obligación de darme el tratamiento. No me lo van a otorgar porque yo sé que no me lo van a otorgar porque me contestan que no o porque sencillamente no me contestan. Cualquiera de las dos posiciones nos habilitan lo que es la instancia judicial para iniciar una acción de amparo. ¿Y en cuánto tiempo eso se ejecuta? Generalmente esto también depende de la celeridad de la persona a la que se le brinda la orientación. ¿Sí? Si uno le manda por mail un formato, un documento en el cual le decimos, sugerimos enviar esta carta documento, imprimila, comprar los formularios en Correo Argentino, imprimila. Sí. Bueno, generalmente desde ese momento hasta que estamos en condiciones de iniciar el amparo, estamos hablando de más o menos 30 días, ¿sí? Entre que, suponiendo... Con suerte. Si todos los planetas se alinean, claro, si me permitís la metáfora, deberíamos estar en esos tiempos, para que, entre que siempre se dice en la carta documento, en 48 horas tenés que poner a disposición la medicación. Son frases que tal vez pueden sonar hechas, pero hay que esperar el tiempo que uno lleva la carta documento, que el cartero lleva la carta documento a la entidad, que la entidad lo eleva a legales, que legales la redacta. Generalmente esperamos 15 días hábiles, que estamos en 20, 25 días. Eso? No, es necesario, no sé si es efectivo. No siempre la respuesta es positiva después de una carta documento. Y con respecto al costo, ¿esto es muy costoso para el paciente hacer todo esto? Porque muchas veces vemos esta inercia de llevar adelante porque tiene esto de entrar en un costo que a veces ni siquiera eso pueden afrontar. Claro, lo que siempre sucede es, uno le dice, tenés que hacer juicio, y enseguida piensa en los honorarios, claro, en los abogados, en tener... Encima que tienen que, uno, cargar con la patología, claro, cargar con la angustia de no poder acceder al tratamiento, pensar en un juicio, el miedo de que si yo hago esto, después no me van a querer cubrir otra cosa. Bueno, eso es un mito. ¿Sí? No es que porque yo haga un amparo contra una entidad de salud significa que voy a tener represalias. Eso no va a ocurrir, no puede ocurrir. Y si ocurre, es un problema para la entidad que comete semejante atrevimiento, por decirlo elegantemente. Entonces, nosotros desde la asociación brindamos el asesoramiento jurídico gratuito. Esto quiere decir que no tienen que pensar en pago de honorarios, ¿sí? Tanto el asesoramiento como el patrocinio jurídico posterior es gratuito. Entonces, sí van a tener que incurrir en los gastos de lo que es el despacho de la carta documento, o tal vez un gasto de inicio en el caso de provincia de Buenos Aires, o para las obras sociales provinciales, que sí hay gastos de inicio que nunca superan los 30.000 pesos. Hoy, sí. Pero bueno, la ejecución es inmediata, digamos. Generalmente, una vez que se inicia el amparo, el juez debería brindar una resolución, una sentencia interlocutoria, como se llama, que es una medida cautelar. Uno sabe que para iniciar un juicio dura un montón, que uno no puede esperar al final del proceso para poder acceder al tratamiento, entonces se pide una medida cautelar para que durante el tiempo que dure el proceso el paciente tenga el tratamiento. Y esa medida cautelar tarda, entre que se haga efectiva, más o menos 30 días más desde el inicio del amparo. Desde el inicio del amparo.
Muchísimas gracias, Paula, como siempre, es un placer tu Gracias a claridad ustedes. Gracias, Paula. y lo conciso de los mensajes. Recuerden suscribirse al canal para ver este contenido y sugerir otro contenido. Ha sido un placer nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Entre el 60 y el 80% de los pacientes con esclerosis múltiple tienen fatiga dentro de los primeros 5 años del diagnóstico y casi el 100% tienen en algún momento de su vida fatiga. Vamos a discutir algunos aspectos prácticos y entender cómo impacta la fatiga en la calidad de vida y en el día a día de los pacientes con esclerosis múltiple, junto con la licenciada Magdalena Pérez Bruno. Magdalena coordina la unidad de docencia dentro de Alunco y es un verdadero honor y placer contar con Magdalena para poder discutir este aspecto del día a día de los pacientes con esclerosis múltiple. Bienvenida, Magda. Muchas gracias por la Magdalena? invitación. Encantada de estar acá. Bueno, es un placer contar con vos. Gracias. Quería arrancar entendiendo tu concepto desde el lado del día a día, cómo manejan a los pacientes en la fatiga con esclerosis múltiple, de qué es la fatiga desde su perspectiva Sí. en pacientes con esclerosis múltiple. Sí, creo que lo importante, la fatiga es esa percepción que interfiere en las actividades de la vida cotidiana y que tiene un registro de falta de energía. En cada persona, lo primero creo que es entender que en cada persona la percepción de fatiga va a ser diferente. Es diferente y también va variando de acuerdo al curso de la enfermedad y también va variando en el día a día, todos los días. Y sí se hace interesante poder hacer como un estudio, un conocimiento de cuáles son los puntos de fatiga, como una escala de severidad de fatiga o de impacto de la fatiga en cada persona, porque eso también nos va a dar si la fatiga se presenta más en un nivel físico o en un nivel cognitivo y si esto impacta en lo afectivo y en lo social también de cada persona. La fatiga como que lo va atravesando todo, muchas veces cuando se presenta como en un alto impacto, y esto la idea es poder dar primero evaluar para después poder dar una estrategia centrada en la identidad de cada persona, ¿no? Claro. Dentro de lo que es el trabajo que hacemos en conjunto con el equipo, son importantes algunos ejes, por ejemplo. Está el eje de poder ver cómo es el desempeño, el cómo hago las actividades. Magdalena, antes de que por ahí entres Sí. al abordaje, me gustaría preguntarte cómo evalúan la fatiga. O sea, está claro que es esa sensación Sí. que empieza a meterse Sí. en los pacientes y que los lleva a sentir que no pueden hacer las cosas. Sí. Se levantan y por ahí energéticamente no pueden rendir. Y no solo es desde el lado físico, sino también es desde el lado cognitivo. Exacto. Cognitivamente no pueden rendir y uno lo ve en el día a día desde el consultorio. No sé, Jorge, si te ha pasado, Bueno, lo has claro, tenido. A ver, la realidad es que la fatiga te afecta en todo, en lo cognitivo, en lo físico, y eso conlleva a un montón de otras situaciones, como la depresión, como Exacto. un montón de situaciones. Pero, ¿se puede combatir? Porque esa es la gran pregunta. Combatir, más que combatir, yo creo en el enfoque más de calidad de vida que tiene que ver con gestionarla, con administrarla. Hay toda una línea de conservación de la energía. En primer punto, creo que se evalúa las escalas de evaluación son autoadministradas, o sea, la persona puede medir de alguna forma y ver y responder como un cuestionario, eso desde la parte del diagnóstico, y después desde la parte más de la implementación creo que se pueden generar, yo creo mucho en los hábitos y en generar hábitos de calidad de vida que vayan ayudando a conservar el nivel de energía, la calidad sobre todo de la energía, sobre todo para aquellos aspectos que son significativos para cada persona, y en función de eso no se combatiría, pero sí se regularía la energía para que las actividades que son significativas puedan ser realizadas. Claro, es muy individual. Es muy particular y muy centrada en la bien. identidad de cada uno. Es como una receta para cada persona, pero en general, a ver, nosotros dentro de lo que es la fundación tenemos algunos estudios y el impacto, la mejora de la percepción del síntoma de fatiga se da
en la percepción de la calidad de vida, ¿no? Y entonces, con algunas estrategias que en general son de organización de cuándo y cómo hacer las actividades, además de algunas prácticas que son potenciadoras de la percepción de calidad de vida, del descanso, las pausas activas, que somos como muy fans de ese tipo de... ¿Cómo es las pausas? Las pausas activas, ¿no? En principio, el poder ver con cada persona cómo está organizada su semana, cómo es su organización ocupacional dentro de una semana y poder establecer conjuntamente cuáles van a ser las actividades que son más... Negociar, es decir, negociar con el paciente. Exacto. Poder ver si hay actividades que se pueden adaptar. Nosotros siempre vemos en cada persona cómo se puede bajar a la práctica esto de, bueno, cómo haces las actividades, si lo haces sentado. Hay partes de las actividades que puedes hacerlas sentadas y no parado, por ejemplo, pero sí empezar a negociar, ver en esa semana y dentro del día mismo, primero ver cómo hago cada actividad, los cuidados posturales, los cuidados con el peso, cuando uno traslada peso y todo eso, y después las pausas activas específicamente serían, o descansos conscientes, se le recomiendan a las personas que tienen mucha actividad durante el día que puedan parar 5 minutos y que ese parar sea desde un lugar consciente, ¿no? Que sea, bueno, acá en vez de estar quieto y pensando en un montón de cosas, se le propone, es también todo un trabajo de empezar... No solo lo físico, sino también lo mental. Exactamente, parar lo mental, parar lo físico, resguardar el entorno, entonces tener a veces el tiempo que la persona pueda. A veces 5 minutos, yo trabajo mucho con los pacientes, a veces paramos 5 minutos durante la mañana del trabajo de rehabilitación. Esos 5 minutos son renovadores, ¿no? Porque es acompañar a esa persona que pueda... parar, centrar la atención en el momento presente, relajar hacer un escáner corporal a ver cómo está, relajar las tensiones que tiene y oxigenarse. Igual cuando hablas 5 minutos pueden ser 6, se puede 3, negociar. 1, 10, 15, va a depender de cada persona. 5 minutos. Exactamente, no es una regla, creo es una que pausa. Eso hasta cualquier persona no tenga patología. Que, exacto. Digamos, también le puede llegar a hacer bien. Lo que decís es muy cierto, porque muchas de las indicaciones que por ahí tratamos de... Creo que la construcción del trabajo con el síntoma de fatiga es la construcción de un trabajo sobre la calidad de vida de la persona, con crear hábitos, con concientizar cómo hacen las cosas. Y es esto que vos decías, bueno, en algunas personas va a ser al final del día o antes del final del día. Dentro de las personas que vamos atendiendo, muchas refieren esa fatiga tremenda al final del día, que ya eso impacta en su estado anímico. Y entonces, ayer hablaba con una paciente que contestan mal a los hijos y después tiene que estar pidiendo perdón porque estaban cansadas y no sabían cuál era la respuesta, ¿no? Que tenían que dar lo más asertivo. Entonces, el poder parar a veces, darnos esos momentos, darles y educarnos en esos momentos para recargar energía y después seguir, me parece que es algo que sí impacta en la calidad de vida dentro de los estudios que vamos a hacer. ¿Y el teléfono también te genera esta cosa energética para decir basta con el teléfono? Es recomendable, yo no voy a ser como paladín de ninguna antitecnología, pero sí es recomendable, por ejemplo, cerrar el uso de tecnologías 1 hora, un rato antes, vamos a decir sin tiempo, pero un rato antes, o poder, si estoy con... Además, porque digo, impacta en la postura, impacta en la atención por el estímulo-respuesta continuo. Entonces ahí se va generando todo un circuito que genera también fatiga, desde física a mental, cognitiva. Entiendo que forma parte de esta reorganización de las actividades del día. Y con respecto a la actividad física, ¿qué recomendación dan para justamente contribuir a reducir la fatiga en esas personas en las cuales se identifican fatiga? Nos parece prioritario que las personas tengan como un mantenimiento físico, un entrenamiento físico, por supuesto adecuado, liviano, también eso lo vemos mucho con el médico fisiatra, que va a ir recomendando de acuerdo a la característica de cada paciente, pero sí tiene que haber caminata, actividad física, elongación, si se puede hacer 3 veces por semana, todos los días un poco de caminata, algo de elongación todos los días, ya que como cuando no está el diagnóstico de esclerosis múltiple, todos nosotros a medida que vamos cumpliendo años vamos sintiendo
nuestro sistema musculoesquelético un poco que va teniendo otro tipo de funcionalidad, y la idea es eso, conservar las estructuras musculares en buena forma para que respondan en el momento que las necesitamos para esa actividad que nos funcional, que nos resulta importante en nuestra vida. Entonces me parece que es como poder ir un poco por ese lado. Y tampoco estresarse, digamos, si no puedes caminar 10 kilómetros, caminá 1 o 2, lo que puedas. Cada uno ir regulándolo, un poco esto de empezar de a poco e ir hacia objetivos un poco más ambiciosos, pero empezar con poco para poder sostener y teniendo periodos de descanso. Es importante la no sobrecarga, ni de peso, ni de actividad física, salvo que haya un entrenamiento sobre eso. Por ejemplo, hay personas que practican deporte, y entonces ahí hay un proceso de entrenamiento gradual, de ir conociendo por ahí cómo va funcionando y cómo es la respuesta musculoesquelética, funcional me parece del muy cuerpo. Importante recurrir a un profesional, no a un personal que el personal quizás no conoce lo que significa la fatiga. Exacto, y también que el equipo profesional o el profesional pueda tener articulación con el personal o el entrenador para poder dialogar sobre las expectativas, darle, por ejemplo, el equipo profesional le puede dar los resultados de las evaluaciones y cómo está el desempeño dentro del campo de la rehabilitación, y obviamente el entrenador nos va a dar una visión que nosotros dentro de la rehabilitación no la tenemos, que es superadora del lugar donde estamos, y entonces ahí se va a armar una estrategia para esa actividad, para hacer deporte, para hacer maratón, la actividad que cada persona quiera, lo mismo para las actividades de la vida diaria, ¿no? Está claro. Magdalena, y con respecto a en el tiempo que nos queda de medicación, en estos casos de la reorganización, lo que recomendaste de la actividad física, que funciona, el complemento de medicación, ¿cuál es tu opinión en ese punto? La medicación para fatiga. Bueno, claramente es un tema que va variando de acuerdo a cada paciente. Yo creo que hay, dentro de lo que es nuestra casuística, dentro de la investigación, hay un impacto positivo para reducir el nivel de fatiga en la medicación, pero no en todos los casos, esa es la verdad. En algunos casos hay que reforzar con estrategias de calidad de vida para poder compensar la percepción de fatiga, sobre todo. Está claro que el punto central hoy pasa por lo que es identificar. Es importante escuchar a los pacientes y tener esta queja de la fatiga, el evaluarlo. Vos lo mencionabas muy bien, la utilización de las escalas para ver realmente si es fatiga, si pasa por depresión, si pasa porque están descansando mal, y eso está secundariamente impactando en la fatiga, pero es otro los aspectos que hay que ir a corregir. La reorganización del día, el de las actividades, en qué momento, cómo, si tienen que pasar las más pesadas a la mañana, los descansos en el día y posturas que pueden hacerlo todo. Puede modificarle todo a las personas con esclerosis múltiple. Y después el tema, esto de insistir con la actividad física regulada para cada persona con esclerosis múltiple, y eventualmente, si eso no consigue los resultados que uno quiere, el complemento de los medicamentos para fatiga, que en todo esa evaluación transdisciplinaria, no de quedarse, bueno, yo voy a resolver todo, sino en esta evaluación transdisciplinaria termina siendo beneficiosa. Totalmente. No quiero dejar de mencionar las ayudas técnicas, que muchas veces son las adaptaciones que utilizamos en los domicilios y en el entorno para las personas, que eso facilitan y mejoran la calidad de vida y la calidad de la energía, evitando la fatiga. Bueno, yo creo que a Magda la tenemos que tener muchos programas porque nos resume lo que es la realidad de la fatiga. Definitivamente, y hay tips muy prácticos, decir esto así, que terminan siendo muy útiles para los pacientes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar. Recuerden suscribirse para ver este contenido y nuevos contenidos y seguir compartiendo estos programas.